Saludos de nuevo, humanos. En este vídeo daremos un repaso al concepto del tiempo a lo largo de la historia del hombre. Revisaremos las formas de medición del tiempo. Veremos entonces que el tiempo es una invención para satisfacer una necesidad humana. Veremos que el tiempo es relativo, pero también existe el tiempo absoluto. Investigaremos por qué se dilata el tiempo. Determinaremos si existe una malla espacio-tiempo realmente. Definiremos el pasado, el presente y el futuro. Investigaremos si es posible viajar en el tiempo y cómo hacerlo. Por último, veremos qué son los taquiones y, de existir, ¿tienen tiempo? Si te gustan estos temas, suscríbete y dale a like y toca la campanita. Gracias. Estimados humanos, el concepto del tiempo ha ido variando a lo largo de la historia, en constante avance y retroceso. En las primeras culturas el tiempo era cíclico, marcado por ritos periódicos relacionados con los procesos de siembra y cosecha, por los solsticios y ritmos significativos del sol y de determinados astros, por festividades religiosas periódicas, por celebraciones que emulaban el origen o fundación de su cultura. El tiempo como medida no tenía valor. En la antigua India, el pensamiento hindú concibe al tiempo como algo que corre bajo sus pies, de modo que las experiencias que se suceden en esta vida o en varias sirven a la comprensión profunda de la conciencia imperecedera del hombre interior, aquel que somos más allá de los ropajes que vamos adquiriendo en cada vida particular. Según Platón, del tiempo es la imagen móvil de lo eterno, por lo tanto, al expresarse en estos términos podemos entender que no lo concebía como una dimensión estática y meramente objetiva. Admitía por lo tanto la existencia de la eternidad, aunque ella está en relación con el ser, o la esencia de los seres y objetos, en tanto que la apariencia de los mismos está en relación con el mundo de lo temporal. El ser pertenece al mundo de las ideas, en tanto que nosotros tan solo captamos las apariencias de las cosas, su existencia en el mundo sensible o manifestado. Para Aristóteles el tiempo va ligado a la existencia de los cuerpos, y mide su movimiento desde un estado anterior a otro posterior. Según su concepción, sin cuerpos en movimiento no habría tiempo, pues el movimiento de los cuerpos permite comprender el paso sucesivo de un estado a otro, del pasado al presente, y de este al futuro. Necesita medir el tiempo, y por lo tanto lo asocia a un número. Necesita dividirlo en unidades y por lo tanto habla de instantes. Los romanos dividían el tiempo en docio y negocio. Según expresa Séneca en su libro De la brevedad de la vida, Tratados morales, aleccionando a aquellos que temen morir jóvenes, o se apegan demasiado a la vida, el pasado ya no es nuestro, pues lo poseemos tan solo en el recuerdo, el futuro aún nos es desconocido, por lo tanto el presente es lo único de lo que disponemos, pero este es tan fugaz como un instante. El tiempo no tiene valor sino en cuanto se hace buen uso del mismo, y aquellos que se lamentan de la brevedad de la vida, son los mismos que despilfarran su contenido en vaguedades. Cicerón, siguiendo la máxima tempus fugit y la practicidad romana, afirmaba que cada momento es único, y así el tiempo individual se engarza con un tiempo histórico, un tiempo colectivo que mide el paso y la plasmación de la humanidad en un determinado momento histórico. Para su concepción pragmática e histórica, el hombre tiene un destino concreto que descubrir y realizar para poder llegar al ser, y si no alcanza a realizarlo deja de ser, pues habría desperdiciado su tiempo, su posibilidad histórica de plasmarse y dejar un legado para el porvenir. Para la escolástica cristiana, desde el comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos. Con la nueva venida del Mesías, el tiempo discurre como en una línea recta, sin ciclo alguno, y los hombres viven en un tiempo terreno, no autónomo sino creado, pudiendo llegar algún día a alcanzar la eternidad en la que se halla Dios. La eternidad es como un fondo estrellado, distante e inmóvil, pero alcanzable para el hombre que tiene fe. El tiempo lineal da un aliento de esperanza al creyente, pues al final de la larga escalera temporal ésta siempre le llevará a la cúspide de la merecida eternidad. Para la fe cristiana el hombre es un ser trascendente y la vida no es más que un estar de paso. En el mundo moderno, a partir de aquí, en cambio, tras la aparición del reloj mecánico en el siglo XIV y los primeros pasos científicos en el siglo XV, desaparece una visión subjetiva del tiempo.
Y es a partir de Galileo y Newton cuando la mecánica clásica lo concebirá como un valor matemático, como algo fijo, absoluto y medible, que puede conocerse por experimentos, cuya realidad no precisa relacionarse ya con el movimiento para ser medida, y que existe desde el principio de los tiempos hasta la eternidad como algo ilimitado e inamovible, constante como un tic-tac que no pudiera parar. Ya en el mundo moderno, Kant afirma que el tiempo no tiene una realidad fuera de nuestra mente, nosotros somos los que ordenamos nuestras percepciones del espacio y de los objetos según una sucesión temporal propia y subjetiva, que ya existe a priori en nosotros, y que no comprendemos por experimentos o por la experiencia, sino que es una intuición pura previa a la sensibilidad que capta el entorno. Del mismo modo que comprendemos lo que está arriba o abajo, relacionamos los acontecimientos en un antes y un después de modo natural. Para Hegel, como idealista, el tiempo ya no se considera como un valor ni un marco fijo e inamovible, sino como un camino a través de lo temporal, un devenir que percibe la propia conciencia del hombre y de las civilizaciones para ir acercándose a plasmar la idea, el espíritu. Fue Toynbee quien, demostrando que la historia es cíclica, que la humanidad ha visto sucesivas culturas que han pasado por etapas similares de esplendor o por reiterados medievos, y que las formas gastadas parecen retornar con fuerza. Con el empuje de lo novedoso pasados unos años, preparó la idea desarrollada por Mircea Eliade de que el tiempo está sometido a un eterno retorno. Pero es el filósofo francés Henri Bergson quien planteó claramente la subjetividad del tiempo, dando un salto cualitativo en las concepciones anteriores. Para él hay un tiempo uniforme, objetivo y continuo, del que podemos medir su duración mediante los relojes, y hay un tiempo auténtico, el único verdadero, que tiene una duración real que conforma la propia vida interior. Pero la verdadera revolución en las concepciones sobre el tiempo se debe a la genialidad de Albert Einstein, al introducir su concepto del espacio-tiempo. A partir de Einstein y su teoría de la relatividad general, el tiempo ya no es una magnitud absoluta sino relativa que varía en función de quién y bajo qué circunstancias se mida. No es tan solo que la percepción subjetiva que tenemos de la duración de un acontecimiento sea variable, sino que como magnitud física el tiempo es variable, está también en función del sujeto que la experimenta, dependiendo de la velocidad a la que se mueve, y en relación con la masa de los objetos, de la posición estática o en movimiento de quien lo mide, de su posición cercana a una masa gravitatoria o alejada de ella, y en todos estos casos precisos relojes marcarán desfases constatables, aun siendo pequeñísimas fracciones de segundo. Científicos como Roger Penrose y Stephen Hawking desarrollaron las ideas básicas de Einstein, y así se comenzó a hablar de los agujeros negros como de posibles puertas hacia otras formas de materia o de antimateria, si se pudiera salir vivo de su tránsito. Se investigaron las concepciones de Einstein y Rosen sobre la posible existencia de puentes entre puntos distantes de nuestro universo, como agujeros de gusano, que podrían ser también pasos hacia otros universos paralelos, hacia otros mundos ya fueran simultáneos o regidos por otras medidas de tiempo, y se investigaron los posibles puentes hacia otras dimensiones no tan solo físicas sino concienciales. Cuando Gamow lanzó la idea del origen del universo a partir de una primera explosión, del Big Bang, se planteó también la idea de que todos los acontecimientos anteriores a él no pueden tener relación con nuestro espacio-tiempo. El tiempo comienza para nosotros en el momento en que sucede el Big Bang, hace unos 15.000 millones de años, y a partir de ahí el universo comenzó a expandirse y a existir. Hoy por hoy, en la civilización de la comunicación, el tiempo, del latín tempus, es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo el orden en el presente, pasado, y el orden en el futuro. Su unidad básica en el sistema internacional es el segundo, cuyo símbolo es S. El tiempo en física se define operativamente como lo que lee un reloj. El tiempo es una de las 7 cantidades físicas fundamentales tanto en el Sistema Internacional de Unidades SI como en el Sistema Internacional de Cantidades. Ahora pasamos a describir cómo se mide el tiempo desde la antigüedad a la actualidad para conocer mejor qué es. En el antiguo Egipto aparecieron los primeros calendarios solares, utilizando el movimiento del sol como valor de medición del tiempo. Los egipcios, hace varios miles de años, crearon la división del día en 23 horas y el año en 353 días. En épocas más cercanas, en torno al siglo XVI a.C., en tiempos del faraón Tutmosis III,
aparece un instrumento para medir el tiempo, que era un reloj de sol que medía el tiempo mediante la longitud de las sombras. En Mesopotamia, en las antiguas civilizaciones a las orillas del Éufrates y el Tigris se medía el tiempo utilizando los zigurats, esos templos con forma de pirámide escalonada, para contar las horas teniendo en cuenta los peldaños que iban quedando oscurecidos por la sombra de sus propios bordes. En el Imperio Romano existían 304 días dispuestos en 10 meses. Utilizaban un mes más cada determinados años para compensar el desajuste temporal. Con Julio César, apareció el calendario juliano, que dividía el año en 365 días y 12 meses. Este calendario incluyó la reforma de añadir un día más cada 4 años para compensar el desajuste. Aparecieron así los años bisiestos. Este calendario también ubicó los meses tal y como hoy los tenemos. En el 600 a.C. los persas generaron el merquet, herramienta astronómica más antigua conocida, que hace posible medir las horas nocturnas. En la antigua Roma, el emperador Augusto, 27 a.C. y 14 después de Cristo, mandó a construir el mayor reloj de sol del mundo antiguo, aprovechando un obelisco egipcio del faraón Psamético II, el denominado reloj solar de Augusto, ubicado a escasos metros del Arapasis. A partir del año 500 comienzan las órdenes monásticas cristianas. Hombres y mujeres se alejaban del mundo para la sola contemplación de Dios y necesitaran, como los antiguos sacerdotes egipcios, medir los tiempos dedicados a la oración. Así aparecen los primeros relojes de misa. Se trata de un reloj solar en las fachadas meridionales de algunas iglesias. Paralelamente y fuera del mundo occidental europeo, hay casos impactantes como el de los calendarios mayas. Así encontramos que Cuzco, actualmente Perú. La ciudad fue desarrollada para que las líneas de visión proporcionaran una visión clara del sol al salir y ponerse en ocasiones importantes. 41 líneas de visión irradiaron desde Coricancha, Templo del Sol. En el siglo XIII surge el reloj de arena. Habitualmente el tiempo que tardaba en vaciarse un recipiente era equivalente a una hora. Tenía un gran defecto, y es que era muy inexacto. En pleno siglo XIV, Giovanni Dandy desarrolla un reloj planetario, o astrario, muy elaborado, que especifica además de las horas, la posición de los planetas. También se coloca un reloj en la Catedral de Salisbury, y en Sevilla, en la torre de la iglesia de Santa María, se instala el primer reloj mecánico con campanas. En 1410, se construyó el reloj astronómico de Praga, que tiene un fondo que ilustra la Tierra y el cielo, un reloj por hora, líneas curvas que representan uno diagonal 12 del tiempo entre el amanecer y el atardecer. Mientras que un círculo con signos del zodíaco y una pequeña estrella que representa el equinoccio vernal, y hacen que se pueda leer el tiempo sideral. Es el tercer reloj astronómico más antiguo y es el más antiguo en funcionamiento. En 1524 Peter Enlane crea el primer reloj de bolsillo, aunque al principio solo tenían una manecilla, la de las horas. En el siglo XVII Christian Huygens fabrica el primer reloj de péndulo y, años después, el primer reloj con un resorte oscilante que sustituye al péndulo. Al no corregir por completo el ajuste temporal, se creó el calendario gregoriano. El Papa Gregorio XVIII fue el encargado de implantar este calendario que establece como años bisiestos los múltiplos de 4, exceptuando los años múltiplos de 100, para compensar el desajuste temporal. El primer reloj digital se patentó en Estados Unidos de América, en la década de los 50, pero su comercialización masiva inició en la década de los 80, cuando la empresa japonesa Casio lanzó al mercado el primer reloj digital, que vino a revolucionar el uso de los relojes debido a su innovador diseño, en que sin necesidad de mecanismos complejos, permitía traer disponible todo el tiempo, un reloj sumamente exacto. Había llegado el momento de entender, en los tiempos modernos, el reloj como una máquina de medir el tiempo y no como una joya. Se empezó a desarrollar en 1946. Los científicos han utilizado las frecuencias naturales de oscilación de átomos y moléculas como patrones de tiempo, en ciertos tipos de relojes de muy alta precisión. Creado en 1949 por físicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST de Estados Unidos, su funcionamiento se basa en el cálculo del tiempo que duran los cambios de energía en los átomos. Es usado por la comunidad científica que necesita medir fenómenos en millonésimas de segundo. Su precisión es muy elevada,
ya que se estima que la variación máxima de marcha es menor de 1 segundo cada 100 años. Es el más exacto de todos los relojes de la actualidad. Los smartwatches son el fruto de los avances de las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones. Posiblemente el primer reloj inteligente sea el que surgió en el año 2000 y que contaba con sistema operativo Linux, memoria RAM y Bluetooth. A partir de ahí han evolucionado incorporando funciones más complejas. Acabamos de viajar en los apartados anteriores por el concepto que teníamos del tiempo, desde la antigüedad hasta la actualidad. Hemos relacionado el tiempo con las cosechas, la siembra, el amanecer, el alma, el ser, el negocio, el ocio, la eternidad, la religión, la muerte, lo imaginario, el movimiento, lo que mide el reloj. La primera conclusión es: el tiempo es un concepto subjetivo propio del ser humano, muy personal y dependiente de la época de la humanidad en la que se trate. A partir de ahora vamos a analizar el tiempo según la perspectiva actual, es decir, el tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos que nos permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo el orden en el presente, pasado, y el orden en el futuro. Fijémonos por un instante en cómo se ha medido el tiempo a través de los años, por ejemplo con el reloj solar. Vemos aquí como el giro de la Tierra, una enorme masa con energía angular de rotación, hace que la luz del Sol llegue con distintos ángulos de inclinaciones provocando sombras en este tipo de relojes. Para un reloj de agua, la masa de agua discurre por un pequeño orificio sometida a la energía gravitatoria y la vasija se vacía en un cierto periodo de tiempo. En el caso de un reloj de arena prácticamente es igual, finos granos de arena caen por la presión gravitatoria de la masa de arena. Cuando se vacía habrá pasado un determinado tiempo. El reloj de péndulo usa la energía gravitatoria para balancear una cierta masa que determina el periodo del movimiento. El reloj de bolsillo usa como fuente de energía un mecanismo de muelle o una pequeña batería. El reloj de cuarzo funciona suministrando energía eléctrica a un cristal de cuarzo quien vibra a una frecuencia constante permitiendo contar de esta manera el tiempo. En los relojes atómicos, se bombardean los átomos de cesio 133 con microondas y luego se miden las oscilaciones emitidas por estos para contar el tiempo. ¿Habéis notado que todos los tipos de relojes intervienen más de uno de estos elementos, el espacio, la energía y la masa? Finalmente, antes de afirmar que es el tiempo para el humano actual, fíjese en el universo a través de la pantalla y piense en lo que ve. Como puedes observar y admitiendo la teoría del Big Bang, al principio solo existía la energía, posteriormente el espacio, luego comienzan a aparecer las partículas, la carga eléctrica y la masa. Es la energía la que mueve o provoca cambios en los cuerpos y partículas. Con los cambios los humanos distinguimos la no simultaneidad de los sucesos y aparece así nuestra sensación de tiempo. La energía cinética mueve los cuerpos con masa y les confiere una velocidad. Por tanto, la velocidad cuadrada de un cuerpo tiene como unidades la energía dividida entre la masa. Y de ahí podemos deducir que es el tiempo. El tiempo es una medida del grado de no simultaneidad de dos eventos. El tiempo es la relación entre el espacio, la energía y la masa. El tiempo no es un elemento básico del universo. Es una creación de los seres humanos aprovechando otros elementos o propiedades ya existentes en el universo. Por tanto, el tiempo es una magnitud derivada del espacio, la energía y la masa que trata de satisfacer la necesidad mental del hombre de poder organizar, secuenciar, controlar la duración de los procesos, la distancia entre sucesos, etc. El resto de los animales también tienen la misma necesidad de que exista el tiempo, aunque lo experimentan de una forma inconsciente e intuitiva, para aprender y adaptarse, para valorar a qué distancia de seguridad deben estar de un depredador o para saber cuál es la presa más asequible por su movilidad, por ejemplo. El tiempo existe para muchos de los seres vivos que lo usan intuitiva e inconscientemente en su aprendizaje. Sin embargo, para el resto del universo, el tiempo no importa, el tiempo es un elemento secundario, extraído del espacio, la energía y la masa. ¿Es el sistema internacional de unidades incorrecto? Es decir, hemos comenzado diciendo que los primeros elementos al nacer el universo fueron la energía y el espacio. Luego aparecen las partículas con carga eléctrica y o masa.
El Sistema Internacional de Unidades es un lenguaje universal que permite el intercambio de información relacionada con las operaciones de medición, es decir, con la metrología. Es un sistema constituido por 7 unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol y candela, que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención. Si os dais cuenta, en el Sistema Internacional de Unidades no aparece como unidad básica la energía y sí el tiempo. Las 4 primeras unidades que deberían aparecer son la energía julio, el espacio metro, la carga eléctrica culombio y la masa kilogramo. El tiempo en segundos hemos visto que está relacionado con la energía, la masa y el espacio, mientras el amperio es la carga culombio entre segundo. Pero es tal la necesidad del ser humano de medir el tiempo que ha convertido a las principales unidades del universo en unidades derivadas y viceversa. No es incorrecto, pues es una convención. Ahora entramos a analizar si el tiempo es absoluto o relativo. Hasta el siglo XIX se creía que el tiempo y el espacio eran absoluto gracias a las teorías de Sir Isaac Newton. A principios del siglo XX, el 30 de junio de 1905, un jovencísimo Albert Einstein publica su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, donde expone la teoría de la relatividad especial. Albert Einstein se basó en el siguiente ejemplo. Dos sistemas de referencia inerciales O y O se mueven uno respecto al otro a una velocidad v. Cuando ambos sistemas coinciden en el origen, se produce en este un destello de luz. Debido a la constancia de la luz, ambos observadores verían una señal luminosa esférica. Albert Einstein usó un cambio de variable lineal para relacionar el tiempo y las coordenadas de ambos sistemas. De esta forma llegó a la conclusión de que los tiempos y coordenadas de ambos sistemas tenían la relación de la figura. El tiempo es relativo y la longitud en el eje de avance se contrae, no existe ningún sistema de referencia privilegiado. Mediante este desarrollo concluye que el tiempo y el espacio son relativos al observador, causando una ruptura respecto al concepto que del espacio y el tiempo se tenía hasta entonces. En 2023 surge la teoría sobre la existencia del tiempo absoluto de JCG. En ella se vuelve a analizar el caso de la teoría de la relatividad especial para descubrir que tiene algunos errores conceptuales. Por ejemplo, si varios observadores con velocidades relativas unos respecto a otros coinciden en el origen de coordenadas y en ese momento se produce un destello, quien acierta con la trayectoria real del fotón. También puede preguntarse lo siguiente: si un observador tiene un aro y se desplaza con respecto a otros observadores a distintas velocidades, cada observador verá ese círculo deformado según la velocidad relativa, pero ¿quién verá la verdadera deformación del aro? Mientras para cada observador en movimiento el tiempo y el espacio es relativo, sí que existe un sistema de referencia privilegiado, el espacio en reposo. Por tanto, el tiempo absoluto sí existe y es la base de todos los tiempos relativos que pertenecen a los sistemas inerciales distintos del propio espacio en reposo. Podríamos construir un reloj basado en el ir y volver de un fotón. Así quedaría un universo sin energía a la izquierda, donde podemos ver el tiempo absoluto abajo. El tic-toc a máxima velocidad y el tiempo de un observador que se desplaza. A la derecha vemos un universo con energía o materia mucho más lento, su tiempo absoluto abajo con el tic-toc, que es una contracción del tic-toc absoluto en un universo sin energía, y un observador que se desplaza. Ahora vamos a explicar por qué el tiempo se ralentiza cuando viajamos a una velocidad alta cercana a la luz. El concepto de dilatación del tiempo proviene de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y es que, según esta teoría, un cuerpo que recorre el espacio a una cierta velocidad constante experimenta un tiempo más lento. ¿Cuál es la explicación? La explicación está en la forma de medir el tiempo que acertadamente emplea Albert Einstein. El tiempo es lo que tarda un fotón en ir y volver a un punto que se desplaza con el observador móvil. En el caso de la figura, el fotón viaja por el trazo rojo, llega a un punto y vuelve, terminando el proceso de conteo. El conteo de un proceso para el observador móvil se produce más lento que en el observador en reposo, pues el fotón en el observador móvil debe recorrer un espacio mayor antes de finalizar el proceso de conteo. ¿Existe una malla espacio-tiempo? El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparablemente relacionados. En este continuo espacio-temporal se representan todos los sucesos físicos del universo,
de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. El trabajo de Minkowski probó la utilidad de considerar el tiempo como un ente matemático único y continuo, que se puede entender desde una perspectiva pseudo-euclidiana, la cual considera al universo como un espacio de 4 dimensiones formado por 3 dimensiones espaciales físicas observables y por una cuarta dimensión temporal. Aquí podemos ver la expresión matemática de la malla de espacio-tiempo, en un universo sin energía o materia, que relaciona el tiempo propio de una partícula que viaja a una velocidad v respecto a un observador en reposo respecto a aquel primero. Como hablamos antes, el tiempo es una magnitud derivada de la energía, la masa y el espacio. Podríamos decir que la malla espacio-tiempo en realidad es una malla espacio-espacio-energía-masa. En la figura hemos transformado esa malla en una malla de espacio-ocurrencias, es decir, expresa la relación entre el espacio y la ocurrencia de un proceso físico cualquiera que se supone la base de tiempo. Así que podríamos hablar de una malla espacio-caída de gotas de agua, espacio-granitos de arena. Y en definitiva una relación entre el espacio y el número de ocurrencias de un proceso físico. El presente es el conjunto de sucesos que tienen lugar en el momento del habla o a la acción presentada en tal momento. Por tanto, el presente es lo que sucede en este mismo instante. Aquí surge el problema de la subjetividad en la concepción de la hora, que está ligada a la percepción personal de cada observador. Es por todos conocidos que el tiempo y el espacio son una percepción personal de cada observador según la teoría de la relatividad especial y general. Podríamos definir el presente de forma más general como el conjunto de todas las propiedades de cada partícula que existe en el universo en un determinado instante. Pero la realidad cambia incesantemente. Las posiciones de las partículas, objetos, cuerpos, todo ha cambiado. Algunas de estas han desaparecido absorbidas, reemitidas, como el caso de los fotones cambiando de posición, velocidad, energía. Nada es igual que antes. La instantánea antes capturada no es la nueva realidad, sino una realidad obsoleta. Del presente se ha convertido en pasado. El pasado es el conjunto de datos relativo a partículas, objetos, cuerpos, sucesos o acciones que, si bien una vez describieron o formaron el presente, ahora solo es una información desactualizada y obsoleta de ese presente que una vez fue. Solemos entonces guardar esa información en orden de aparición o medición, resultando ser el pasado inmediato las mediciones más cercanas al presente, y el pasado lejano todas aquellas mediciones más lejanas del presente. El futuro es una especulación sobre qué estado tendrán las propiedades de cada partícula, objeto, cuerpo, o sobre los sucesos o acciones que en algún momento se convertirán en presente. En este caso, el futuro inmediato se convierte en presente y podríamos tratarlo como un conjunto de datos ligado a la probabilidad, la especulación o la esperanza. Ahora hablaremos de los viajes en el tiempo. ¿A quién no apasiona la idea de viajar en el tiempo? Imagina poder viajar al pasado. Poder cambiar la historia a nuestro favor viajando al pasado. Pero, cuidado, podrías encontrarte a ti mismo. ¿Qué ocurriría? Recuerda a Martin McFly viajando hacia adelante y atrás en el tiempo, creando paradojas temporales y cambiando el presente, el pasado o el futuro con cada uno de sus viajes. Dijimos que el presente es el conjunto de propiedades o estados de las partículas que forman el universo. El presente dura un instante, pues tras ese instante todo ha cambiado de posición, de velocidad, de spin. El presente se ha convertido en pasado y el futuro se ha convertido en presente. Pues bien, para regresar del presente al pasado hay que crear ese pasado. Deberíamos primero registrar los datos de las propiedades y estados de las partículas en ese pasado y luego llevarlas desde el presente a alcanzar la posición y estado que tenían en el pasado y en el mismo orden en el que sucedieron, pero en sentido contrario. Esto implicaría la necesidad de una enorme y controlada energía para revertir el resultado de las fuerzas físicas que originaron el presente actual. Conocemos una forma de viajar al futuro y nos la brinda la teoría de la relatividad. Según nos enseñó Albert Einstein, cuando los cuerpos se desplazan ven ralentizados sus procesos físico-químicos, biológicos. Lo hemos descrito en el apartado anterior. Los fotones deben recorrer un espacio mayor para alcanzar su objetivo, es decir, finalizar el proceso físico que deben realizar. Por tanto, el método para viajar al futuro sería viajar en algún vehículo espacial a una velocidad cercana a la de la luz, con lo cual tus funciones biológicas se ralentizarían.
Viajar a velocidades cercanas a la luz para envejecer más lentamente tienen sus inconvenientes. Podría producirse un choque con cualquier objeto y a esa velocidad sus consecuencias son fatales. Con el fin de aletargar la vida es mejor investigar en la criogenización o en técnicas similares que serán muy provechosa para el ser humano cuando surque el inmenso espacio vacío del universo. Y por último pasaremos a hablar sobre los taquiones, esas partículas que teóricamente viajan a una velocidad mayor que la luz. Aún no hemos encontrado esas partículas, pero vamos a hablar de cómo sería el tiempo para un observador que viajara a la velocidad de los taquiones. En 1966, los científicos Gerard Feinberg y George Suderschan, trabajando cada uno por su cuenta, coincidieron en llamar taquiones a las partículas de energía con una masa muy pequeña, que se mueven a una velocidad 3 veces mayor que la luz y son consideradas el primer paso de energía pura, sin masa, a la materia. Si esta partícula teórica existe, no solo viajaría a mayor velocidad que la luz, su masa también sería imaginaria. Fijémonos también en la fórmula del tiempo propio de cualquier partícula según la teoría de la relatividad especial. Si una partícula viaja a mayor velocidad que la luz, su tiempo propio es imaginario. ¿Y qué significa o qué es un tiempo imaginario? No nos dejemos liar. Para los que hemos creado el vídeo, creer que el tiempo de un taquión es imaginario es un grave error. Fijémonos en la figura, nosotros medimos el tiempo con fotones. Para medir el tiempo de un taquión deberíamos disparar un fotón a un punto móvil con el taquión. Cuando vuelve ese fotón contamos un tic-tac de nuestro reloj. Como es obvio, ese fotón disparado para medir el tiempo de un taquión nunca volverá. Del taquión es mucho más rápido, el latido del tiempo se detiene a la velocidad de la luz y por encima de ella también. Esto es una pequeña prueba de que las equivalencias y elucubraciones de Albert Einstein son solo abstracciones físicas y matemáticas, pero no la realidad. Suscríbete al canal, dale a like y toca la campanita. Te tendremos al día de nuevos vídeos y ayudarás a este canal a crecer. Muchas gracias. Hemos relacionado el tiempo con las cosechas, la siembra, el amanecer, el alma, el ser, el negocio, el ocio, la eternidad, la religión, la muerte, lo imaginario, el movimiento, lo que mide el reloj. El concepto del tiempo para el ser humano ha ido variando desde la antigüedad hasta la actualidad, avanzando y retrocediendo. Hemos medido el tiempo usando el amanecer, el anochecer, la sombra por la inclinación del sol, la precipitación de granos de arena, la precipitación del agua en un cuenco, la posición de las estrellas, un péndulo, un reloj de cuerda, un reloj de cuarzo, relojes atómicos, relojes cuánticos. Los humanos medimos el tiempo comparando el número de veces que un proceso base periódico ocurre entre el inicio y final del suceso que queremos medir. El tiempo es una magnitud derivada del espacio, la energía y la masa que trata de satisfacer la necesidad mental del hombre de poder organizar, secuenciar, controlar la duración de los procesos, la distancia entre sucesos, etc. El tiempo es una necesidad humana cuya medición le ayuda a subsistir, a darle gracias a sus dioses, a avanzar tecnológicamente. El resto de los animales también tienen la misma necesidad de que exista el tiempo, aunque lo experimentan de una forma inconsciente e intuitiva, para aprender y adaptarse, para valorar a qué distancia de seguridad deben estar de un depredador o para saber cuál es la presa más asequible por su movilidad, por ejemplo. Para el resto del universo el tiempo no importa, el tiempo es un elemento secundario, extraído del espacio, la energía y la masa. Las 4 principales unidades ordenadas por su importancia en el universo son julio, metro, kilogramo, coulomb. Por tanto, se han elegido unidades secundarias o derivadas para establecer el sistema internacional de unidades. La etapa tecnológica que dentro de la historia vive el ser humano es de una gran necesidad de medición del tiempo. Ha llegado a tal punto esta necesidad que unidades secundarias como el segundo, el amperio, etc. han desplazado a otras verdaderamente básicas. Mientras para cada observador en movimiento el tiempo y el espacio es relativo, si existe un sistema de referencia privilegiado, el espacio en reposo. Por tanto, el tiempo absoluto sí existe y es la base de todos los tiempos relativos que pertenecen a los sistemas inerciales distintos del propio espacio en reposo. El tiempo se ralentiza por la forma en la que contamos el tiempo.
Para contar el tiempo, según Einstein, emitimos fotones a un punto comóvil con nosotros mismos e incrementamos nuestro contador cuando éste vuelve. Si viajamos a una gran velocidad, el fotón emitido debe recorrer un espacio mayor para completar la acción o proceso de contar el tiempo. El contador del tiempo no se incrementa hasta que no se acaba el proceso, el contador de tiempo cuenta más lentamente. El tiempo, a la postre, es el número de ocurrencias de un cierto proceso físico. El tiempo y el número de ocurrencias se relacionan igual usando la fórmula de Minkowski. N superíndice 2 igual a N superíndice 2 asterisco 1, V superíndice 2 barra diagonal C superíndice 2. La malla espacio ocurrencia se definiría así: N superíndice 2 asterisco de 0 igual a N superíndice 2 asterisco de 0 guión de X asterisco de X de Y asterisco de Y de Z asterisco DC, transformando el espacio de Minkowski. Solo es una abstracción humana como una malla espacio-presiones o una malla espacio-temperatura, etc. Y puesto que, al igual que la presión y la temperatura, el tiempo es la manifestación de la energía, la masa y el espacio. Podríamos definir el presente de forma más general como el conjunto de todas las propiedades de cada partícula que existe en el universo en un determinado instante. El pasado es el conjunto de datos relativo a partículas, objetos, cuerpos, sucesos o acciones que, si bien una vez describieron o formaron el presente, ahora solo es una información desactualizada y obsoleta de ese presente que una vez fue. Solemos entonces guardar esa información en orden de aparición o medición, resultando ser el pasado inmediato las mediciones más cercanas al presente, y el pasado lejano todas aquellas mediciones más lejanas del presente. El futuro es una especulación sobre qué estado tendrán las propiedades de cada partícula, objeto, cuerpo, o sobre los sucesos o acciones que en algún momento se convertirán en presente. En este caso, el futuro inmediato se convierte en presente y podríamos tratarlo como un conjunto de datos ligado a la probabilidad, la especulación o la esperanza. Para viajar al pasado hay que reconstruir un conjunto de partículas a nivel atómico o subatómico que ya no existen. Desde este punto de vista, volver al pasado, aunque sea para un pequeño subconjunto de partículas del universo, se necesita una gran cantidad de energía y una tecnología de precisión atómica, incluso subatómica, de la que no disponemos actualmente. Si dispusiéramos de esta tecnología, es decir, un sistema para posicionar átomos dentro de nuestro cuerpo o en cualquier objeto, lo de menos sería viajar al pasado. Simplemente habríamos alcanzado la inmortalidad, pues podríamos regresar nuestros cuerpos a un estado más joven recursivamente. El método para viajar al futuro sería viajar en algún vehículo espacial a una velocidad cercana a la de la luz, con lo cual tus funciones biológicas se ralentizarían. Mientras vas y vuelve a un punto a muy alta velocidad, el mundo que dejas atrás habría cambiado mucho más rápido que tu cuerpo mismo, con lo cual al regresar todo habría cambiado. Estarías en un futuro que ha evolucionado sin ti. En realidad, la criogenización, cuando sepamos controlarla, es una técnica más segura para viajar al futuro. Los taquiones no tienen tiempo tal y como lo conocemos. Nuestro tiempo está medido con fotones y si los taquiones, de existir, usasen fotones para medir su tiempo, nunca terminarían su recorrido. El tiempo es una medida de la no simultaneidad del proceso a medir. El tiempo es una invención humana con unidad derivada del julio, metro y kilogramo para satisfacer su necesidad de supervivencia, aprendizaje, control, utilización. El tiempo no es una dimensión más como el espacio, sino una abstracción matemática y física que nos ayuda a comprender mejor los sucesos. El tiempo es lo que tú quieras que sea. Todos los genios que opinaron sobre el tiempo tienen parte de razón. El tiempo es lo que tú quieras que sea. Todos los genios que opinaron sobre el tiempo tienen parte de razón.